Now this month we've been talking about rest. Este mes hemos estado hablando del reposo. The series Rest for the Soul, a serie Reposo para el Alma. And these next 2 weeks I'm going to be sharing from this sermon. Esas siguientes 2 semanas voy a compartir de parte de ese sermón. Next week is a very important week in church history. La semana que entra es un fin de semana importante en la historia de la iglesia. And when I say church history, I'm not talking about strong church. I'm talking about the body of Christ. Cuando hablo de la historia de la iglesia, no estoy hablando de strong church, sino que el cuerpo de Cristo. Next week is when we celebrate Pentecost Sunday. El domingo que viene es el domingo de Pentecostés. It's when we remember the outpouring of the Holy Spirit upon the 120 that found themselves in the upper room. Cuando recordamos y conmemoramos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. And that was some people would consider it the birth of the church. Unos lo consideran el nacimiento de la iglesia, where the Holy Spirit fell upon them, donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos, and Peter walked out and he began to preach about Jesus, and thousands got saved on that one moment. Pedro salió después lleno del Espíritu Santo para predicar de Jesús, y miles se salvaron en ese momento. And I believe with all my heart what the Word of God says. Yo creo con todo mi corazón lo que dice la palabra de Dios, that the same Spirit that raised Jesus from the dead is alive and well for you and I today. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está vivo hoy en día. And if Jesus was able to do it, and the Holy Spirit was able to do it with those people, y si el Espíritu Santo pudo hacerlo con ellos, I believe He could do it through us. Yo creo que Él también lo puede hacer a través de nosotros. So this week, esa semana, as we prepare for Pentecost Sunday, preparándonos para el Domingo de Pentecostés, there's a message that God has placed in my heart. Hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. And I want you to be open today. Quiero que usted esté abierto el día de hoy. That the Holy Spirit would open your eyes and your ears to hear His word. Que el Espíritu Santo abra sus oídos y su mente para recibir y escuchar su palabra. Because this word is not an easy word for people to receive nowadays. Porque esta palabra no es algo fácil para que la gente reciba hoy en día. And I want you to hear the word of God. Quiero que usted escuche la palabra de Dios. In fact, today, es más el día de hoy, we're going to go through a lot of scripture. Vamos a leer mucha escritura. Because I want you to understand that this is not my opinion, this is God's word. Porque quiero que usted entienda que no es mi opinión, sino la palabra de Dios. And this is what the Word of God says in Acts chapter 1, verse 3 through 8. Es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1, 3 al 8. To these He also presented Himself alive, after suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of things regarding the kingdom of God. Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which, He said, you heard of from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So, when they had come together, they began asking Him, saying, Lord, is it at this time that you are restoring the kingdom to Israel? But He said to them, it is not for you to know the periods of time or appointed times which the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and as far as the remotest parts of the earth. A esos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndole durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes
saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Let's pray. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. God, we thank you that the same Holy Spirit that we read of in the book of Acts is alive today. Dios, te damos gracias que el mismo Espíritu Santo de cual escuchamos en el libro de los Hechos está vivo hoy en día. That the same thing that you did with a small group of believers, you can do it through us. Que lo mismo que hiciste a través de un grupo pequeño de creyentes, lo puedes hacer a través de nosotros. But God, help us to have to be aligned with your will. Pero Dios, ayúdanos a estar alineados con tu voluntad. Allow us to have our minds and our hearts aligned with your purpose. Ayúdanos a tener nuestra mente y corazón alineado con tu propósito, Dios. And don't let us get distracted by what's going on around us. Y no permitas que seamos distraídos por lo que está pasando a nuestro alrededor. But that we would focus on your word, God. Que nos podamos enfocar en tu palabra, Dios. Help us today to receive from your word. Ayúdanos hoy, Dios, para recibir a través de tu palabra. Holy Spirit, you are welcome in this place. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. We thank you in Jesus' name. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. The title of today's message, el mensaje del día de hoy, I've titled it The Elephant and Donkey in the Room. Le he puesto el elefante y el burro en el cuarto. There's an old saying in English, hay un dicho en inglés, that when something awkward happens that nobody wants to address, cuando algo sucede que nadie quiere hablar de ello, they call it the elephant in the room. Lo dicen que es el elefante en el cuarto. Because everybody knows it's there, but nobody wants to acknowledge it. Porque todos saben que ahí está el elefante, pero nadie quiere hablar del elefante. And I think that right now, as the church in this country, ahorita como la iglesia en este país, there is an elephant and a donkey in the room. Hay un elefante y un burro en el cuarto. Last week I talked about how the desire for control is one of the biggest killers of rest. La semana pasada hablé como el deseo de control es uno de los asesinos más grandes del reposo. Y eso es verdad. And that's true. It's true in any area of your life. Es verdad en cualquier área de tu vida. If you want control in your job and you don't have the control, you're not going to be able to rest. Si quieres el control en tu trabajo y no te dan el control, no vas a poder descansar. If you want to control your spouse, you're never going to be able to control them. And you'll be tired waiting to control. Si quieres controlar a tu esposo, a tu esposa, nunca vas a poder controlarlos. Y te quita el descanso. If you want control over your children, you're not able to control them. No puedes controlar a tus hijos. And it's going to rob you of your rest. Te va a robar de tu descanso. If you want to have control over something, it'll take your rest away. Si quieres control sobre algo, eso va a quitar tu reposo. And the American church today is unable to rest because many desire a political control that God never called us to have. Y la iglesia en Estados Unidos hoy no puede descansar porque muchos desean un control político que Dios nunca intentó que tuviéramos nosotros. The American Psychiatric Association, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, dice que ahorita en este momento, that right now at this time, 2/3 of Americans report anxiety because of the current events worldwide. 2/3 de la población estadounidense tiene ansiedad a causa de los eventos alrededor del mundo. 40% of employed Americans worry about their job security because of how the economy is going. 40% de estadounidenses con trabajos tienen una preocupación que si van a tener trabajo a causa de cómo va la economía. Gallup, one of the biggest poll and survey organizations, la organización Gallup que hace muchas encuestas,
said that 29% of Americans describe their mental health as excellent. Que 29% de estadounidenses describen su salud mental como excelente. When just about 12 years ago, it was at 49%. Cuando hace unos 12 años atrás estaba 49%. Chapman University in California, la Universidad Chapman in California, that is also a partly Christian university, una universidad que es parcialmente cristiana, says that in their latest survey, en su más reciente encuesta, 69% of Americans said their biggest fear right now is the effects of corrupt government officials. 69% de estadounidenses en esta encuesta dice que su mayor temor en este momento son los efectos de un gobierno corrupto. Pew Research, another well-known research center, otro centro de encuestas muy reconocido. 37% of Americans believe that religion is gaining influence, but they're divided on whether this influence is good or not. 37% de estadounidenses ven que la religión está creciendo en su influencia, pero están divididos si esta influencia es algo bueno o si es algo malo. In multiple research and multiple reports, we're seeing division in the church. En múltiples encuestas y reportes, estamos viendo división en la iglesia. Y las tres razones principales por cual gente está yéndose de la iglesia, the three main reasons why people are leaving the church is one, politics related to the current administration. Uno es lo político relacionado a la administración que está en lugar ahorita. Two is Christian nationalism. Dos es el nacionalismo cristiano. And three is disagreements over immigration and race. Y tres es no poder estar en la misma página acerca de raza y inmigración. We are becoming a divided church. Nos estamos involucrando y llegando a ser una iglesia dividida. Not because of theology, not because of doctrine, no a causa de teología, no a causa de doctrina, not because of finances or not because all these other things, no a causa de finanzas y no a causa de otras cosas. Dividing the church, the biggest divider of the church. El más grande divisor de la iglesia ahorita es el mundo político. Is the political world. Dividing the church. Dividiendo la iglesia. And sometimes I sit back y a veces me siento y cuando leo la palabra y leo diferentes libros and I'll read the word and I'll read other books. Ahorita me encanta escuchar acerca de la historia de la iglesia primitiva. Right now I love studying about the early church. And I look at these, what we call the early church fathers. Y veo a esos hombres que llamamos los padres de la iglesia primitiva. I look at the apostles and what they did. Yo veo a los apóstoles y lo que ellos hicieron. I look at different leaders in the early church and what they were able to accomplish. Yo veo a líderes en la iglesia primitiva y lo que ellos pudieron lograr. I look at the fact that 2,000 years later, we're still reading what they wrote. Me pongo a pensar, 2,000 años después, todavía estamos leyendo lo que ellos escribieron. And it blows my mind how far away we've come from the book of Acts. Y me bota la mente a pensar qué tanto nos hemos alejado del libro de los Hechos. Porque esos hombres transformaron el mundo y ninguno de ellos estaba involucrado en el mundo político. Because these men transformed the world and none of them held political office. All they did was what our church mission is. Lo único que ellos hicieron es lo que nuestra misión como iglesia es. They got to know Jesus, walk with Jesus, and they shared Jesus. Conocieron a Jesús, caminaron con Jesús y compartieron a Jesús. And that's all they needed to change the world. Y es lo único que ocupaban para cambiar el mundo. The disciples eventually spread the gospel throughout the world. Los discípulos eventualmente esparcieron el evangelio por todo el mundo. To every nation, to every race,
to every ethnicity, a cada raza, cada etnicidad, cada nación. Whoever they could find, they wanted to share Jesus with them. Cualquier persona con cual se encontraban querían compartir acerca de Jesús. But it wasn't always like that. Pero no siempre era así. Acts chapter 1 verse 6, Hechos 1 versículo 6, gives us a clear picture of the mentality the disciples had before they were filled with the Holy Spirit. Hechos 1:6 nos da una foto clara de cómo estaban los discípulos antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre de ellos. Look at this question, mira esa pregunta, Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos les preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? So when they had come together, they began asking him, saying, Lord, is it at this time that you are restoring the kingdom to Israel? Jesús murió, resucitó y caminó con ellos por 40 días. Jesus died, resurrected, and walked with them for 40 days. The Bible says it clearly. La Biblia dice claramente, the only thing he talked about, lo único de cual él habló, era el reino de Dios. Was the kingdom of God. Hablándoles de cómo tomar el mundo para Jesús. To talk to them about how to reach the world for Jesus. To remind them of the big picture. Para recordarles de la foto en grande. That this world is not as important as eternity. Que este mundo no es tan importante como la eternidad. Y aún después de 40 días de enseñarles acerca del reino de Dios, even after 40 days of teaching them about the kingdom of God, they still had the nerve to ask. Todavía tenían la ¿sabe qué? De preguntar, Jesús, ¿ahora vas a tumbar a Roma y ponernos en poder? Are you going to finally knock out Rome and put us in power? They didn't just want freedom from Rome. No solamente querían libertad de Roma. They wanted Rome to be overthrown and they wanted to take its place. Querían que Roma fuera derrumbada y querían su lugar. They wanted power over their enemies. Querían poder sobre sus enemigos. They wanted to establish a kingdom that would benefit them. Querían un reino en esta tierra que les trajera beneficio. If I were to create a modern translation of Acts 1:6, si pudiera convertir a Hechos 1:6 en algo más moderno, it would say this, dijera esto, Jesus, when are you going to make Israel great again? Jesús, ¿cuándo vas a hacer Israel grande de nuevo? This is not a question asked from a heart that trusts God. Eso no es una pregunta que viene de un corazón que confía en Dios. This is not a question that comes from a heart of a person who has learned to rest in Christ. Esa no es una pregunta que viene de un corazón de alguien que ha aprendido cómo confiar y descansar en Cristo. This is a question that comes from an anxious heart. Es una pregunta que viene de un corazón ansioso. They wanted a political solution to a spiritual problem. Querían una solución política a un problema espiritual. And guess what? Y adivinen qué? We do the same thing when we put our hope in politics and in candidates and in political parties and political movements. Nosotros somos iguales cuando ponemos nuestra esperanza en candidatos políticos y partidos políticos y movimientos políticos. We're trying to solve spiritual problems with political solutions. Queremos resolver problemas espirituales con soluciones políticos. But I want you to know something. Quiero que usted sepa algo, that this is not something new. Que no es algo nuevo. This has always happened. Siempre ha pasado. The church, God's people, has always fought an internal battle that brings us into political entanglements.
El pueblo de Dios siempre ha tenido una batalla interna que nos deja envueltos en el mundo político. But the good news is this, la buena noticia es esta, that the church has always had a remnant of people that doesn't bow down to golden statues and doesn't surrender to the culture. Que la iglesia siempre tiene un remanente que no se postra delante de las estatuas de oros, que no se postra a la cultura que está a nuestro alrededor. The question this morning is, la pregunta en esta mañana es, on which side will you be? ¿De qué lado te vas a encontrar tú? God's people have always fallen for political traps. El pueblo de Dios siempre se ha caído a las trampas políticas. We look at the story of Cain. You want to go back to the history? Let's go back into history. Vamos a ir a la historia. Genesis chapter 4, Génesis capítulo 4. Caín mata a su hermano Abel. Cain kills Abel. God asks him, where's your brother? Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Pues yo qué? Am I my brother's keeper? ¿Acabo yo soy como dicen por ahí, el babysitting de mi hermano? ¿Para qué me preguntas a mí? Why are you asking me? Y Dios le dice, the blood of your brother Abel cries out. La sangre de tu hermano Abel clama de la tierra. And Cain, instead of repenting after God had caught him, y Caín, en vez de arrepentirse cuando Dios ya le había dicho lo que había hecho, se enoja con Dios, he gets mad at God, y Dios lo dice, vete de mi presencia. And God tells him, leave my presence. Al final del capítulo 4, at the end of Genesis chapter 4, we see that Cain is now married and he has a child. Y Caín ahora está casado y ahora tiene un hijo. And this is the first time in Scripture that we see government as we know it. Y es la primera vez en las Escrituras que vemos gobierno tal como lo conocemos. It says that Cain built a city for his son. Que Caín estableció una ciudad para su hijo. So the first time we ever see government, la primera vez que nosotros vemos el gobierno, the first time politics ever comes into Scripture, la primera vez que el mundo político entra a las Escrituras, it's through a lying murderer that has been banished from God's presence. Es a través de un asesino mentiroso que Dios ha expulsado de su presencia. As Scripture goes on, mientras las Escrituras siguen, God raised up leaders throughout time that would seek Him and then declare His word to God's people. Vemos que Dios levanta hombres y mujeres que buscan de Él y luego van y le dicen al pueblo lo que Él quiere que les diga. Gente como Noé, como Moisés, como los jueces, como los profetas, people like Noah, like Moses, like the judges, like the prophets. Imperfect people, but repentant people. Gente imperfecta, pero arrepentida. Usados por un Dios perfecto. Used by a perfect God. And then we get to the life of Samuel. Luego llegamos a la vida de Samuel. And Samuel had gotten old. Samuel ya estaba envejeciendo. And the people got tired of this format that God had established. Y el pueblo se enojó, ya se cansó de este formato que Dios había establecido. Los hijos de Samuel cayeron en pecado. The sons of Samuel fell into sin, and God could have fixed it. Y Dios lo pudo arreglar. But the people got impatient and fell for the political trap. Y la gente se puso impaciente y cayó por la trampa política. 1 Samuel 8, 6 through 9. Primera de Samuel 8, 6 al 9. Escucha lo que dice la palabra. Listen to what the word of God says. But the matter was displeasing in the sight of Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord. And the Lord said to Samuel, listen to the voice of the people regarding all that they say to you, because they have not rejected you. Listen to what God is saying. They have not rejected you. They have rejected me from being king over them.
like all the deeds which they have done since the day I brought them up out from Egypt, even to this day. And that day they have abandoned me, and they served other gods. So they are doing to you as well. Now then, listen to their voice. However, you shall warn them strongly and tell them of the practice of the king who will reign over them. Dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, escucha bien, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta ahora, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. The political traps. Las trampas políticas. God was their king, but because other nations had kings that they could see, Dios era su rey, pero porque otras naciones tenían reyes que podían ver, they said, every other nation has a king, so we want one too. Todas las naciones tienen un rey, ahora nosotros queremos uno también. Not knowing that they already had the King of Kings. Sin reconocer que ya tenían el Rey de Reyes. Un rey que no sabe cómo perder dirigiéndolos y todavía querían a un hombre delante de ellos. A king that didn't know how to lose was leading them, and yet they still wanted a man-made king before them. Dios tenía el plan para ellos, pero ellos querían hacerlo de su manera. God already had the perfect plan for them, but they wanted to do it their own way. Be careful what you wish for, because you might end up with it. Cuidado qué es lo que deseas, porque tarde que temprano quizás te vas a terminar con él. Now today is a very important day in our nation. Hoy es un día muy importante en nuestra nación. We're seeing scripture being relived right before our very eyes. Estamos viendo las escrituras ser revividas una vez más delante de nuestros ojos. Right now, ahorita mismo, en Washington, D.C., en la capital de nuestro país, Washington, D.C., they're having a rededication of the nation to God. Tienen una rededicación de nuestro país a Dios. Now, on paper, it sounds like a good idea. En papel se escucha como una buena idea. It seems like it could be a great thing. Parece que puede ser una cosa buena. Let's rededicate this nation to God. Hay que rededicar esta nación a Dios. But Scripture teaches us important things about events like these. Pero la palabra nos enseña cosas importantes de eventos como estos. There's a story of a man named Uzziah that was the king. Hay una historia de un hombre que se llama Usías, que fue el rey. He became the king at age 16. Él llegó a ser rey a la edad de 16 años. He loved the Lord. He listened to the prophet that God had placed before him. Él amaba al Señor y escuchaba la voz del profeta que Dios había provisto. He would go out and fight, and God would give him victory. Salía a pelear y Dios le daba victoria. His story started off great. Su historia inició bien until one day he tried to rededicate. Hasta que un día él intentó rededicar. Segunda de Crónicas 26, 2 Chronicles chapter 26, verse 16, versículo 16. Speaking of Uzziah, hablando de Usías. But when he became strong, his heart was so proud that he acted corruptly. And he was untrue to the Lord his God. For he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para
para quemar incienso en el altar del incienso. Burning incense on the altar sounds like a good thing until it's done the wrong way. Quemar incienso en el altar se escucha como algo bueno hasta que se hace de manera equivocada. It was not for Uzziah to do it. Uzías no podía hacerlo. He was not the one that God had ordained to burn the incense. Él no era el quien Dios había ordenado para quemar el incienso. The altar of incense, el altar de incienso, it was a place of offering unto the Lord. Era un lugar de ofrenda al Señor. Psalm 141, Salmo 141 habla del altar. It speaks of this altar and it tells us that the smoke would rise and it would be a picture of our prayers rising up to God. La Biblia nos dice en Salmo 41 que el incenso subía y era una foto de nuestras oraciones subiendo a Dios. In Revelation chapter 8, we see that picture again. En Apocalipsis 8, una vez más, the angel is around the altar and it says that he has the incense and the prayers of the saints. La Biblia dice que el ángel está en el altar del incienso y luego tiene las oraciones de los santos. That was something that only priests were allowed to do in the temple. Era algo que solamente los sacerdotes podían hacer en el templo. But because Uzziah was prideful, pero porque Uzías era orgulloso, he thought that he could do whatever he wanted to do with God's house. Él pensó que pudo hacer lo que él quería hacer con la casa de Dios. And the Bible says that Azariah, the priest, the one that was ordained to light the incense. La Biblia dice que Azarías, el sacerdote, el que Dios había ordenado para quemar el incienso, entró al templo con 80 sacerdotes. He entered the temple with 80 other priests. And he tells Uzziah, y le dice a Uzías, don't do it. No lo hagas. Ya la regaste, pero aún hay esperanza. You messed up, but there's still hope. Don't do it. No lo hagas. Rey, tú no tienes nada que ver con la casa de Dios. King, you have nothing to do with the house of God. Let it go and leave while there's still hope. Déjalo ir y vete mientras que todavía hay esperanza. He confronted him, lo confrontó. God was giving Uzziah another chance. Dios le daba dando una chance más a Uzías. And what does Uzziah do? ¿Y qué es lo que hace Uzías? He stays. Se queda. Verse 19, 2 Chronicles 26, versículo 19 de 2 de Crónicas 26. But Uzziah, with a censer in his hand for burning incense, was enraged. And while he was enraged with the priests, leprosy broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of the Lord beside the altar of incense. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar el incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Uzziah's sin was not just disobedience. El pecado de Uzías no solamente era la desobediencia, it was violating God's established order for worship. Era violar la orden establecida por Dios para la adoración. Uzziah's mistake wasn't that he wanted to worship, but that he wanted to worship in his own terms. El error de Uzías no era que quería adorar, era que quería adorar a su manera. He wanted to bypass God's appointed mediator and try to still have worship that was acceptable to God. Él quería traspasar el mediador que Dios ya había puesto. Y todavía quería tratar de adorar a Dios. At that time, the mediator was the priest. En ese tiempo, el mediador era el sacerdote.
But after the death and resurrection of Jesus, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, 1 Timothy 2 tells us that now Jesus is our mediator. Primera de Timoteo 2 nos dice que Jesús es el mediador. So whenever we try to get to the Father without Jesus, we look like Uzziah. Y cuando queremos adorar al Padre sin Jesús, nos vemos como Usías. And right now there's people trying to rededicate the Lord that are not living a life that pleases God. Y ahorita hay gente queriendo rededicar esta nación al Señor. Muchos de ellos que no viven una vida que agrada a Dios. And we're living in Uzziah's time again. Y ahora estamos viviendo en el tiempo de Usías. How would Uzziah's sin look today? ¿Cómo se viera el pecado de Usías hoy en día? It looks like treating prayer like a self-help technique, like a wish list. Se ve como tratando la oración como una lista de deseos. Dios, yo no me voy a rendir a ti, pero me tienes que hacer esto, esto y esto. God, I'm not going to surrender, but I need you to do this, this, and this. It looks like trying to approach God through good works instead of repentance. Se ve queriendo llegar a Dios a través de buenas obras y no arrepentimiento. It looks like assuming that your title or your position or your level of success in this world gives you special access to God. El pecado de Usías se mira hoy en día como creyendo que tu título, tu posición o tu nivel de éxito te da acceso especial a Dios. Any attempt to reach God outside of Jesus, you look like Uzziah. Cualquier intento de alcanzar a Dios fuera de Jesús es como Usías. Uzziah thought, I'm a powerful man. I'm a successful man. People fear me. So I could do this myself. Usías pensaba, yo soy hombre poderoso, soy hombre exitoso, la gente me teme. Yo puedo hacer esto en la casa de Dios. And Uzziah lived with leprosy until the day he died. Y Usías vivió con lepra hasta el día que murió. This is so interesting. Es algo tan interesante because Isaiah tells us about when Uzziah died. Isaías nos dice de cuando Usías murió. The Bible says in Isaiah chapter 6, in Isaías capítulo 6, Isaiah is writing about when he heard the call of God. Isaías hablando de cuando él escuchó el llamado de Dios, se dice, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. En el año que Usías murió, yo vi al Señor en toda su gloria. The pride of Uzziah was blocking the people from seeing God in all His glory. El orgullo del rey Usías andaba deteniendo a la gente de ver a Dios en toda su gloria. But let's have a ceremony and rededicate the nation and then go back and live the way we want. Pero tengamos una ceremonia para rededicar la nación y luego vamos a regresar a vivir como siempre hemos vivido. Amos chapter 5. Amos capítulo 5. We see a similar story. Vemos una historia similar. Amos was called by God to prophesy to the northern kingdom of Israel. Amos fue llamado por Dios para profetizar al reino del norte de Israel. At this time, they're very prosperous. En ese tiempo son prósperos. At this time, they're experiencing an economic boom. En ese tiempo están creciendo su economía. They've expanded their territory. Han expandido su territorio. They're having religious festivals and feasts. And it's exciting. And people are coming. Tienen festivales y fiestas religiosas. Y es emocionante y la gente está viniendo. And on the outside it looked like it was good. Y por fuera se miraba todo bien. On the outside it was presented like they were having the best time of their lives. Por fuera era presentado como si era el mejor tiempo de sus vidas. But beneath the surface God was mad.
Pero debajo de la superficie Dios estaba enojado. Why? ¿Por qué? Because even though they were booming and even though they were expanding and even though they were doing religious activity, porque a pesar de que estaban prosperando y a pesar de que estaban expandiendo y a pesar que tenían actividades religiosas, they were mistreating the poor. Andaban maltratando a los pobres. They were bribing in the courts to cause injustice. Andaban tratando de pagar a la gente en las cortes para causar injusticias hacia los inocentes. They were having religious festivals, but their hearts were far from God. Tenían festivales religiosos, pero estaban lejos de Dios en sus corazones. Just because you prosper doesn't mean that God is okay with you. Nomás porque prosperas no significa que Dios está agradado contigo. Just because things are going well doesn't mean that God is happy. Nomás porque las cosas están yendo bien no significa que Dios está contento. Amos 5 starts with Amos calling the kingdom fallen. It says, fallen virgin of Israel. Amos 5 comienza con Amos llamando a Israel caído. In other words, they were a corpse. Ya estaban muertos. They thought they were alive, but God saw them as dead. Ellos pensaban que estaban teniendo avivamiento, pero Dios los andaba viendo como muertos. He calls them to seek the Lord and live. Les llama a que busquen del Señor para vivir. He warns them of things that will come if things don't change. Él les advierte de cosas que van a venir si no cambian. They thought they were pleasing God because they had religious activity. Creían que andaban agradando a Dios por toda la actividad religiosa. But God was mad that they were missing the point. Pero Dios estaba enojado que no estaban entendiendo el punto. And we get to Amos 5, 21 to 24. Y llegamos a Amos 5, 21 a 24. Listen to the word of God. Escucha la palabra de Dios en esta mañana. I hate, this is God speaking, this is Dios hablando. I reject your festivals, nor do I delight in your festive assemblies. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. And I will not even look at the peace offerings of your fattened oxen. Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your harps, but let justice roll out like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Dios hablando dice, aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré las ofrendas de paz de sus animales cebados. Dice, aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como una corriente inagotable. This wasn't even in my notes, but I just felt it right now. Ni está en mis notas, pero lo sentí ahorita. God is telling them, you're making all this noise. I don't even want to hear it. Dios le está diciendo, está haciendo mucho ruido que no lo quiero escuchar. It's like us. Es como si fuera nosotros. And I thank God that I feel in my heart that our church genuinely loves God. Yo doy gracias a Dios que siento en mi corazón que nuestra iglesia genuinamente ama a Dios. And that when we worship, we're genuinely trying to connect with God. Cuando adoramos, genuinamente estamos queriendo conectar con Dios. That to God is a beautiful sound. Eso para Dios es un sonido hermoso. But these people were probably singing the same way.
Pero esta gente quizás cantaban de la misma manera. Beautiful music to our ears. Y música hermosa a nuestros oídos. Pero para Dios era ruido. But for God it was just a bunch of noise. 1 Corinthians 13, primera de Corintios 13. I don't have this in my notes, no tengo mis notas. But Paul is writing, Pablo está escribiendo. And he says that if we don't have love, we just sound like cymbals. Y dice que si no tenemos amor, nos escuchamos como címbalos ruidosos. I don't know if you guys have ever heard a drum set. No sé si usted ha escuchado la batería. But when it's together with music, cuando está junto con la música, se escucha bien. But imagine there's no music, no piano, no guitar, nothing. Imagínate que no hay música, no piano, no guitarra, y nomás la batería. Y ni es toda la batería, nomás los címbalos. And it's not even the whole drum set, just the cymbals. Y alguien nomás está pa, 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 pa. En unos segundos te vas a frustrar. In a few seconds, you're going to get frustrated. And that's what God says that we sound like when we don't have love behind our worship. Y así es como nos escuchamos a Dios cuando no tenemos amor en nuestra adoración. God was saying to them through Amos, Dios estaba diciéndoles a través de Amos, and He's saying to us today, y nos dice hoy en día, that He could care less about the religious things you do if you aren't being a people of justice. Que a Dios no le importa tus cosas religiosas si no eres una persona de justicia. Justice speaks about the right order of our society. La justicia habla de la orden recta en nuestra sociedad. Being fair in court. Siendo justo en la corte. Having honest scales. In other words, not taking advantage of people. No tomar ventaja de otros. Protecting the vulnerable, protegiendo a los vulnerables. Righteous. La justicia habla of being in a right relationship with God and your neighbor. Habla de estar en una relación recta delante de Dios y tu vecino. And God is saying in verse 24, y Dios nos dice en versículo 24, let it roll on. Que sea como las aguas. Let it roll on, que sea como una corriente inagotable. In other words, justice and righteousness shouldn't just be sprinkled on top of the church. Que la justicia y el juicio no debería nomás ser unas gotas sobre la iglesia. But it should be like an unstoppable flood. Pero que sea como corrientes imparables. That flows out of the people of God. Que fluye de la gente del pueblo de Dios. And here in America, y aquí en Estados Unidos, it feels like the church has forgotten that. Y aquí en Estados Unidos se siente como que la iglesia se ha olvidado de esto. You have people running around speaking in tongues in the church and then cussing out and talking bad about their neighbor in English. Tienes gente hablando en lenguas en la iglesia y luego chismeando en español. My God, it's quiet this morning. Está callado en esta mañana. If the same spirit that makes you speak in tongues tells you it's okay to hate your neighbor, it's not the Holy Spirit. Si el mismo espíritu que te dice que hables en lenguas es el mismo espíritu que te dice que está bien odiar a tu vecino, no es el Espíritu Santo. It's a spirit, all right. Es un espíritu, pero no es de Dios. But it doesn't come from God. Amos 5, Amos 5 reminds us that religious activity is not a substitute for godly living. Nos recuerda que la actividad religiosa no sustituye una vida de acuerdo a la palabra de Dios. It reminds us that the worship from those who withhold justice and live unrighteously is an abomination. Nos recuerda que la adoración de aquellos que no hacen justicia y que no viven de acuerdo a la palabra de Dios es abominación. It reminds us that we can fill our Sundays with songs
and sermons. Nos recuerda que podemos llenar nuestros domingos con canciones y sermones. It reminds us that we can listen to Christian music on the radio all week. Nos recuerda que podemos escuchar música cristiana en el radio toda la semana. That we could pray with our families. Que podemos orar con nuestras familias. But if our hearts are not aligned with Him and His Word, then none of it matters. Pero si nuestros corazones no están alineados con Él y con su palabra, nada importa. Every time God's people has tied itself to a political system, it has eventually been wounded by that system. Cada vez que el pueblo de Dios se ha involucrado en un sistema político, es dañado por ese mismo sistema. But I have good news today that will give you rest. Pero yo te voy a dar buenas noticias que te dará descanso en medio de todas las loqueces que están pasando. In the midst of all the craziness that's happening. Empires have fallen, but the church is still here. Imperios han caído, pero la iglesia permanece. Nations have fallen, but the church is still here. Naciones han caído, pero la iglesia permanece. Politicians have fallen, but the word of God is still here. Los políticos han caído, pero la palabra de Dios permanece. Why? ¿Por qué? Because the church is built by Christ, and the gates of hell will not prevail against it. Porque la iglesia es edificada sobre Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. So don't get caught up in this circus. No te dejes llevar por este circo. This circus of church meets politics. Este circo de la iglesia se junta con el mundo político. Don't be deceived by the lie that one political party belongs to Jesus. No seas decepcionada por la mentira que hay un partido político que pertenece a Jesús. Because neither one belongs to Jesus. Porque ni uno está de acuerdo a Jesús. One wants to live out his principles, but doesn't want Jesus involved. Uno quiere sus principios, pero no quiere que Jesús se involucre. And the other one puts Jesus' name on everything, even if it's not him. Y el otro pone el nombre de Jesús sobre de todo, aunque no sea él. Don't fall for it. No caigas por eso. It's one of Satan's oldest tricks to rob the church of our rest. Es uno de los trucos más viejos de Satanás para robar el reposo de la iglesia. Why? ¿Por qué? What's his goal? ¿Cuál es su meta? Matthew 12:25 tells us clearly. Mateo 12:25 nos dice claramente. And knowing their thoughts, Jesus said to them, every kingdom divided against itself is laid to waste, and no city or house divided against itself will stand. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Why is it that one party has this about Jesus but negates him? ¿Por qué es que un partido tiene esto de Jesús pero no lo quiere involucrar? And the other party slaps Jesus' name on everything. El otro partido pone el nombre de Jesús sobre de todo. Why is Satan trying to get us to pick sides? ¿Por qué es que Satanás quiere que escogemos lados? Because he's trying to divide the church. Porque él quiere dividir la iglesia. Why? ¿Por qué? Because if the church is divided, it will not stand. Porque si la iglesia es dividida, no puede seguir hacia adelante. Where division lives, the house will be destroyed. Donde la división vive, la casa será destruida. And that's what Satan wants. Y eso es lo que Satanás quiere. He wants the church to make politics an idol so that we can divide and fall apart. Él quiere que la iglesia convierta el mundo político en un ídolo para que la iglesia se divide y caiga. How do we know if politics has become our idol? ¿Cómo sabemos si el mundo político se ha convertido en nuestro ídolo?
Look, you have the worship team get ready. If we can't spend time with people that voted different than us, politics has become our idol. Si no podemos pasar tiempo con gente que votó diferente que nosotros, el mundo político es nuestro ídolo. If we can't worship in the same church as people that think different than us, politics has become our idol. Si no podemos adorar a Dios dentro de la misma iglesia que otros que piensan diferente que nosotros, el mundo político es nuestro ídolo. If we point sides at what the other side is doing wrong, and then we defend our preferred side when they do wrong, politics is our idol. Si apuntamos el dedo cuando el otro lado hace algo mal, pero luego defendemos nuestro lado cuando hacen algo mal, el mundo político es nuestro ídolo. And listen, y escúchame bien, that idol is robbing you of your rest. Ese ídolo te está robando de tu reposo. So how can I find rest in the middle of this mess? ¿Cómo puedo encontrar reposo en medio de esos problemas? How can I find rest when televangelists and pastors with big platforms say I have to submit and obey everything this government says? ¿Cómo puedo encontrar reposo cuando evangelistas en la televisión y pastores con plataformas grandes dicen que yo tengo que obedecer este gobierno y todo lo que dice? How do I find rest when our nation is falling apart but pretends that everything is okay on TV? ¿Cómo puedo encontrar reposo cuando esta nación se está cayendo, pero se hace como que todo está bien en la televisión? Where do I find rest where there seems like there's none? ¿Dónde encuentro reposo cuando parece que no lo hay? I find it in Matthew 11:28. Lo encuentro en Mateo 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is comfortable and my burden is light. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesus is our rest in the midst of all this chaos. Jesús es nuestro reposo en medio de todo este caos. The rest that we find in Jesus is not a prideful rest, an us versus them rest. El reposo en Jesús no es un reposo orgulloso que nosotros contra ellos. It's not a prideful rest that says our side is winning and we're better than you. No es un reposo que dice nuestro lado está ganando y somos mejor que ustedes. It's not a rest that says, well, as soon as the government turns Christian, then everything will be okay. No es un reposo que dice, pues en cuanto el gobierno sea un gobierno cristiano, entonces todo estará bien. No, 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 no. It's a rest that knows that the Father already knows the times and seasons and that everything is already in His hands. Es un reposo que nos recuerda que el Padre ya sabe los tiempos y las épocas y el mundo está en sus manos. It's a rest that understands that politics is not the center of God's eye. The church is. Es un reposo que se recuerda que el mundo político no es la niña de los ojos de Dios, sino que la iglesia lo es. Es un reposo que nos recuerda que quizás hay presidentes y ministros en países y reyes en otros países. It's a rest that knows that there's presidents and prime ministers and kings in other countries, but the church is under the King of Kings and the Lord of Lords. Pero la iglesia está bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores.
It's a rest that is reminded that He is the author and the ending is already written. Es un reposo que nos recuerda que Él es el autor y el final ya fue escrito. Los que están en Cristo son los que ganan. The ones that are in Christ are the ones that win.